Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde sea que se encuentren. Dentro y fuera de este globo terráqueo. Dentro y fuera de donde puedan estar. Pero... Eso no es raro, pero... Espero que esté empezando una semana grandiosa. Bueno... En vísperas de una Semana Santa, esta nena que está acá está por cumplir años, pues un Viernes Santo, tal cual como llegó a este mundo hace 40 años atrás. El mismo día, el mismo. Sí, pero ya que más da, un año más, un año menos para los 40, ya estoy en los 40. Bueno, ya está para que te canten en la pata de la oreja. ¡Señora! Si me puede cantar en otra parte. Ah, bueno, pero ya está, bueno. Señores, esta época... está cayendo mal. Siempre dicen que cuando las mujeres se acercan a los 40 es cuando viene el desmadre. Totalmente, totalmente. Pero bueno, bienvenidos a otro episodio de Solo Quiero que Piensen. Un podcast que no sabía que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Hoy venimos con esta dispersión que nos ven. No, eso se llama la entrada de Aries. Bueno, ya entró hace unos días. Pero con esta dispersión y esta tontera que hemos estado hoy, nosotros por aquí les damos la bienvenida a un nuevo episodio donde vamos a hablar de algo. Qué seriedad. Qué seriedad, ¿verdad? Como nos ponemos serios, pero ahorita nos volvemos a poner guachafiteros. Vamos a hablar de la idealización el día de hoy. Ese mundo ideal que nos creamos en nuestra cabecita por personas, cosas o situaciones. Está muy ligado con expectativas, está muy ligado con eso que yo espero que pase, pero que cuando no pasa, me pareciera que hicieran como un balde de agua fría. ¿Recuerdan aquí? Se me va a caer la cédula. Ese reto que salía en redes sociales donde a alguien le volteaban un balde con agua con hielo. Algo así más o menos pasa cuando te das cuenta de la realidad de esa idealización en tu mente. Uh-huh. Cuando hablamos de idealización, por lo menos en psicología, lo podemos relacionar con eso que yo asumo o eso que yo me creo en mi mente, en mis pensamientos de una persona, cosa o situación, como ya les expliqué. Por ejemplo, es muy común, lo más común para hablar de idealización es cuando tú tienes un artista favorito. Bien sea actor, actriz, cantante, grupo, etcétera, ¿no? Tú lo ves cantando y que dices, ay, debe ser un pan de Dios, qué bello, qué tal. Y puede llegar a pasar que en el momento que lo conoces en persona te das cuenta que no es esa persona que idealizaste, bien sea porque esté pasando un mal momento y te trata mal o no recibiste lo que tú esperabas que ibas a recibir de esa persona y se te cae del pedestal. O si pasa algo a nivel legal con esa persona que también te tumba del pedestal. Porque hay muchos artistas que pasan cosas pasan, no vamos a entrar en detalles, que cuando tú ves la noticia o cuando te das cuenta qué es lo que está ocurriendo, es como que, ay, me gusta su música, pero como ser humano no es como que muy... Sí, a ver, lo que pasa es que aquí entra en conflicto también otra situación. Como siempre digo, nosotros como seres somos un compendio de cosas, nunca somos una sola cosa. Es decir, no somos solo ojos, no somos solo cabeza, somos un compendio que obviamente estructurado arma todo lo que es nuestro cuerpo. Lo mismo pasa en el cuerpo de las emociones, en el cuerpo mental, en el cuerpo accional. Entonces, ¿qué pasa? A veces también va muy ligado con el hecho de que se nos olvida, por esas idealizaciones que solemos hacer, que esto es un personaje que se interpreta. Los artistas interpretan un personaje. Sí, incluso hablando de este cantante que nos gusta a nosotros dos, que es Ricardo Arjona,
Bueno, nosotros dos y a un montón más. Y a un montón de gente más, pero en esta casa, en este podcast, a nosotras dos. Exacto. Eso sonó muy posesivo. Ahí salió tu ascendente. Claro. En el disco de historias hay una canción que habla justo de eso. Que no me acuerdo ahorita el nombre, Dios mío, no se me viene a la mente, pero que toda la historia de la canción es él idealizando a una actriz, a un personaje que veía todos los días a la misma hora en la televisión. Me enamoré del papel de una novela. Me enamoré del papel de una novela, exactamente. Y que cuando tiene la oportunidad de verla en vivo, le salió con 3 patadas y se quedó enamorada. Que le dislocó el amor. Exactamente, que quedó enamorado es del personaje más no del ser humano. Es correcto, porque es que precisamente, y a ver, muchas cosas de las que suelen pasar en parte de esas idealizaciones que nosotros tenemos, una es por los personajes que obviamente nosotros como seres mortales, y ya he explicado cuando me refiero a seres mortales, somos los que no estamos andando de gira, los que no nos subimos a tarima, excepto esta señorita, que ella no es mortal. No, yo sí soy mortal. Bueno, lo que pasa es que tengo la capacidad de interpretar a otra gente. Bueno, entonces también vamos creando personajes. Nosotros también creamos personajes que son esos que ya los hemos hablado en otros episodios, que son los que nos permiten transitar cierto tramo de la vida, ponernos la armadura, el personaje de la fuerte. Sí. De la valiente, o de la suave, sumisa y sutil, o de la buena hermana, o todos esos son personajes que vamos creando para poder, vamos a decir, interactuar de una forma más integral dentro de la escena en la que tenemos que aparecer en ese momento. Entonces son personajes que también vamos teniendo, y a través de esos personajes, pues obviamente también vemos e interactuamos con los personajes que interpretan esas otras personas que están a nuestro alrededor. Pasa lo mismo que en la parte de, vamos a decir, que en el reino artístico. Sí, nos enamoramos del personaje. Y entonces idealizamos a ese personaje. Mira, y son muy pocos los artistas que por lo menos yo he tenido la oportunidad de conocer en persona, que son tan igual como tú los ves en escena a como son realmente. Tú eres una. Yo también. Yo soy un personaje fuera y dentro y fuera. Exacto. Pero ese tipo de personas que son artistas que tú puedes ver, que tú puedes admirar por lo que hacen, y que cuando los conoces te das cuenta, pero es que esta caraja o este carajo es pana. O es muy chévere, o es muy amable, o es muy dado, Entonces ahí es donde tú dices, cónchale, mi idealización está bien, claro, todos somos seres humanos, muy, muy artistas, muy todos, somos seres humanos que tienen luces, sombras, partes buenas, partes negativas, y pues dependiendo también en el mood que tú te consigas a la persona, te vas a dar cuenta si te va bien o no. O tu experiencia no va a ser buena o mala con esa misma persona. Entonces es ese, a veces el temor de tú decir, yo me imagino, tengo que poner un ejemplo proyectándolo, el momento que a mí me tenga la oportunidad de tener enfrente a Shakira, que es una de mis cantantes favoritas, no sé si yo estaría tan segura de hacerlo o no. Porque puede ser que mi experiencia no sea tan buena, pum, y se me caiga del pedestal. O puede ser que supere mi expectativa y tú digas, cónchale, ¿qué de pinga fueron esos 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, lo que haya sido? ¿Me entiendes? Bueno, eso es algo que particularmente sí que nos tiende a suceder, de que a veces precisamente idealizamos a esas personas, y lo mejor siempre... Y es algo que decimos mucho, pero que realmente nunca practicamos. Exacto. No vayas con expectativas. No te hagas expectativas. No hagas tal cosa. Pero es que al final el humano... La expectativa te lo crea. Sí, al final, como siempre decía, una frase que dicen mucho las personas mayores. La cabra tira al monte. Totalmente. Entonces, al final siempre terminamos haciendo lo que sabemos que no debemos hacer. Pero es que somos tan creído que pretendemos que vamos a dominar y a controlar esa situación. Claro, sí, totalmente. El cuento es, retomando nuevamente, porque ya nos volvimos a ir, cosa rara de la idealización. A mí me ha pasado en su momento con algunos artistas. Y bueno, porque tú tuviste la oportunidad de vivir cerca del mundo, o sea, más cerca que yo, realmente. Pero el cuento es que uno de esos artistas, pues obviamente yo no tenía ninguna expectativa, incluso su música no solía gustarme como tal. Alguna canción comercial que quizás sonara mucho
podía tararear la letra porque, bueno, de tanto escucharla se te puede pegar, pero no era porque yo consumiera su música. Sin embargo, después de este encuentro tan, vamos a decir, fortuito y tan grato, pues yo me quedé bastante asombrada, sobre todo por la calidez humana, por el recibimiento, por lo preocupado, vamos Por a lo decir, pendiente. sí, lo receptivo que fue en todo el proceso. Fue muy grato para mí, incluyendo, tuve una muy mala experiencia con un artista que obviamente yo, pues vamos a decir, idolatraba, no. Me gustaba muchísimo, sí. Yo creo que yo tengo un grave conflicto. Yo no idolatro, todos idolatramos, todos caemos en la idolatría es la idealización exacerbada, es decir, por 2, por 3, por 4, por 5. Podríamos llamarlo, según las teorías del psicólogo Bernardo Estamateas, que es el que trabaja la parte tóxica, o el que ha planteado dentro de su literatura y sus libros toda la parte tóxica de lo que son emociones, conductas y personas. Podríamos llamarlo que la idolatría sería la idealización tóxica. Sí, sí. A ver, yo considero en sí que la idealización en todos los ámbitos, para mí, es tóxica. Para mí no existe Lo que pasa es que hay no niveles, existe una idealización positiva. Sí. Pero dentro de las idealizaciones que tú te das, yo lo puedo ver desde este punto de vista. Cuando tú idealizas a alguien, en el primer encuentro que tienes con esa persona que tú lo conoces y dices, vale, parece buena gente o parece amable, ¿no? Ya eso no es idealización, ya eso es juicio positivo. Exacto, pero ahí empieza ese proceso de idealización. ¿Ves? Que tú sientes que es amable, que es chévere, que tal. Ah, mira, tú eres la psicólogo. Sí, vale, soy la psicólogo. Y por ahí te vienes ese juicio positivo y ahí se van generando esas vinculaciones que más adelante pueden resultar o para bien o para mal. Sí, a ver, y para mí el detalle es que, por ejemplo, yo podría partir de que es una idealización, más que un concepto que tú recibes en ese momento de, mira, qué pinga es esa chica, qué buena, que tiene buena energía, tiene buena vibra, no. Mira, ya va. ¿Qué de pinga? Porque qué pinga es otra cosa. Vale, qué de pinga. Bueno, estaba robándote una frase y me salió mal porque ves, cuando no es algo tuyo, no te sale. Por eso te hice la acotación. Bueno, por ejemplo, la diferencia que está entre cuando tomas un concepto positivo de la persona a cuando haces una idealización de la persona. Una idealización de las personas es que, por ejemplo, por más que ciertas personas a tu alrededor te puedan decir, no, es que esa persona puede ser buena, pero también tiene esto y esto, ten cuidado. Y tú no veas esos rangos de cuidado que otras personas te están diciendo que debas de tener con esa persona. ¿Por qué? Porque tu idealización están empañando, vamos a decir, el cristal con el que estás mirando a esa persona. Por eso es que considero que cuando ya llegamos a términos de idealización, ya no hay un positivo o un negativo, ya es negativo. Porque es como tener las gafas y agarrar y ponerle un montón de huellas y cuando mires vas a mirar mal. A través de la huella. Claro, vas a mirar a través de todo el sucio que hay en el cristal. Y dentro de la parte energética, que podríamos decir, ¿cómo se mira la parte de la idealización? Pues si la miramos desde la parte energética, decimos que son proyecciones tuyas que realmente implantaste en la otra persona porque era lo que estabas necesitando que se te entregara. O que esa persona estaba sirviendo como una especie de espejearte para que te dieras cuenta que eso que tú estabas sembrando en esa persona realmente era lo que tú tenías por dentro que no te dabas cuenta y no lo podías sacar. En términos energéticos astrológicos podemos decirte una persona, porque hay personas que obviamente tienden más a la idealización y hay personas que no tienden tanto a eso. Una persona que tiene mayor tendencia a una idealización, yo le diría, pues tienes un posicionamiento bastante fuerte de Neptuno o Piscis. ¿Por qué? Porque es el planeta y el signo que llevan demasiado a la idealización. Porque la idealización y el ensoñamiento están literalmente casi que unidos. Son hermanitos, van de las manos los dos. Entonces nos creamos un parapeto de la persona con cosas que están dentro de nosotros y lo que hacemos es sacarnos eso, inyectárselo a la persona y ¡ay! ¡Qué leal es esa persona! No, resulta que la lealtad realmente viene de ti, pero tú se la proyectaste porque lo idealizaste en esa persona. Y así, para nosotros, esos serían los términos de idealización. Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual
Acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Pero fíjate una cosa, y aquí lamentablemente siempre el ejemplo más usado es el ejemplo de la pareja, porque es uno de los vínculos con que mayormente tú idealizas a la otra persona, que mayormente tú lo pones en un pedestal, en un altar con 7 velas y salve, oh rey, oh reina del cosmos, ¿no? Coño, ¿tú estás haciendo esos rituales? No, yo no estoy haciendo ningún tipo de ritual. Ojo, por si acaso. Pero es parte de ese proceso, porque todos tenemos un amigo, una amiga, un conocido, un familiar, que desde afuera vemos que la persona que tiene al lado de pareja no es la más indicada, o no hace, o no profesa lo que dice, o habla más de lo que hace, o X cantidad de cosas, ¿ok? Correcto. Pero cuando te dicen, mira, deja de que el tipo que sea muy satélite, mira, que literalmente tú estás girando alrededor de su órbita y no te permite ser lo que tú quieres ser. Ay, no, ¿cómo se te ocurre? No, hay que tener un equilibrio, un poquito allá, un poquito acá. Y uno, bueno, yo te lo dije, no te lo voy a decir más. Entonces, cuando pasa el tiempo que viene y te puede, por X o Y situación, termina la relación, que se quita el velo, empieza a decir, coño, ¿sabes qué? Tenía razón fulano, Pedro, José, Juan, que yo orbitaba en el mismo satélite, que yo orbitaba allí y yo no permitía que se cambiara un plan o que se hicieran las cosas porque todo era a la razón de esa persona, al gusto de esa persona. Sí. Lo mismo también pasa con amistades. También llega un punto en el camino en donde hay amistades que generan ese tipo de dinámicas que tienen mucho que ver con, y aquí podemos hablar del tema del apego, del tema desde un apego ansioso, podemos hablar desde una herida de abandono, herida de rechazo, desde una dependencia emocional, en donde justo dentro de los casos que tengo yo, los pacientes que tengo un caso de una amiga de una de mis pacientes que es así, que ella le da prioridad a la gente que está al lado de ella dependiendo y que quieres comer, te hago esto, te preparo esto, pero si no le prestas la atención que ella quiere o que ella requiere, no me sirves. ¿Ok? Eso va mucho más allá, eso implica un poco una tela un poco más oscura, pero también a nivel de relaciones de amistad también ocurre. Incluso también en relaciones familiares, Claro. sobre todo en las dinámicas de padres e hijos. Sí, las idealizaciones en sí, las ensoñaciones están en todas las dinámicas que podemos tener, porque incluso hasta en dinámicas de jefes, ¿sabes? Es que por una parte recuerdo una dinámica que me pasó con un jefe, y era un jefe que a simple vista tú sentías que estaba allí y que te cuidaba. Y que estaba. Sin tú decirle algo, la persona llegaba y te ayudaba de X forma. Pero resulta que detrás había un trasfondo que obviamente cuando idealizas no lo ves. Tú no estás viendo los cambios de vestuario que está teniendo la persona para cambiarse de personaje detrás del telón. Tú estás viendo el que sale solamente a escena. Y a mí ya me habían advertido en su momento. Yo tengo, a ver, les voy a contar un poquito. Yo tengo un posicionamiento muy fuerte con este planeta y tiendo mucho a idealizar a veces a ciertas personas. Tiendo a caer en esa idealización y después obviamente la vida, el universo, en lo que yo creo, padre, madre, vienen a hacer un trabajo profundo de hacer que humanice a esa persona y bajarla de esa idealización, de esa ensoñación donde yo había subido a esa persona y darme cuenta que muchas características que yo le adjudicaba a esa persona realmente son mías, que yo era, pues vamos a decir, me quitaba la ropa y se la ponía encima a esa persona.
Esa persona tiene también sus virtudes, yo también tengo las mías, tiene sus sombras, yo también tengo las mías. Pero tiendo mucho a idealizar a las personas y por eso a veces me pega mucho cuando esas personas se me caen del pedestal. Y me ha pasado ya en muchas ocasiones de mi vida, incluyendo dentro de mi, vamos a decir, a lo que me dedico. Han habido personas que yo las he considerado y yo digo, wow, qué sabio, no sé qué, y de pronto me han salido cuando he estado cercano y he tenido un contacto mucho más cercano y me han salido con unas cosas que yo he dicho, vaya personaje que se han creado para las redes y es todo completamente falso. Sobre todo en las redes se ve mucho eso de los personajes. Y te estoy hablando que hubo una persona que se hacía ver muy consciente, no sé qué, muy elevado, muy ascendido. Y una vez comentó algo y yo le comenté vamos a Le decir, diste tu opinión. sí, sobre un tema en específico donde yo no estaba de acuerdo con todo lo que él estaba diciendo. Y literalmente me envió un mensaje por privado tan violento, que, o sea, yo me quedé como en shock, porque literalmente me llamó, me dijo, mira, bote de basura de mierda. ¡Wow! Así me dijo. O eliminas el comentario que me has dejado o te voy a destruir como no. Y yo me quedé como, ¡Wow! Pero, Dios o sea, mío. te estoy hablando que ni siquiera fue que me dio tiempo de bajarlo del pedestal, se cayó y se partió. Se partió. Y me quedé como, no podía creerlo. Obviamente eliminé el comentario, dejé de seguirlo, bloqueé la cuenta. Y como ese tipo de situaciones me han llegado a pasar muchas veces en la vida. Y es precisamente porque tienes esa tendencia de idealizar mucho a las personas y hay que tener mucho cuidado. Porque es lo que yo digo, cuando idealizas mucho las situaciones, y si me estás escuchando y a ti también te ha pasado mucho este tipo de cosas con otras personas, examínate, porque probablemente no es tanto el personaje que te esté vendiendo la otra persona, es lo que tú le estás poniendo de ropa a esa persona que capaz que es tuyo y se lo estás poniendo. Entonces después, cuando esa persona no alcanza el potencial que tú idealizaste en esa persona, vas netamente a echarle la culpa a esa persona. Y no, esa persona también es humano. Pobre persona. Claro, esa persona también es humano, esa persona también tiene personajes, esa persona también creó personajes como tú, Claro, porque que tú también tienes muchos que interpretas. Porque dentro de lo que llamamos idealización es esta forma de ver siempre la parte buena, perfecta del otro y no verle las sombras ni las costuras. Es correcto. Porque solamente estás viendo la cara visible, ¿no? Es como cuando en Navidad uno pone un arbolito en una esquina y nada más lo decora. El pedacito que se ve hacia afuera, pero mira para atrás y no hay nada. Da de nuevo. Exactamente. O ese tipo de cosas. O cuando tú le dices al adolescente, arregla tu cuarto y él agarra todo el desastre y lo mete dentro del closet. El cuarto está arreglado, pero si abres el closet o debajo de la cama, ahí vas a conseguir realmente lo que está. Y básicamente eso es lo que pasa cuando nos ponemos un velo y decimos, no, es que esta persona tal cosa. ¿Ok? Y dentro de la situación de que tú te puedes molestar, que tú puedes decir, es que tal, es que no me parece justo por esto y aquello, y conversas con gente, te desahogas con gente externa a la dinámica y te pueden decir, pero andate para el carajo, pero déjalo botado, pero haz esto, que aprenda, pierde, te cambia de número. Cualquier cosa que te pueden decir depende de ti, de tu ética personal, entrar o no en ese juego, porque tú puedes decir en el momento, sí, ¿qué tal? Voy a buscar aquí, voy a buscar allá, me voy para el carajo, que vaya a ver qué carajo va a hacer con su vida, que no sé qué, como normalmente nos decían los papás para meternos miedo, y que me voy y los dejo solos a ver cómo se bandean. Sí. A ver qué van a hacer. Lo mismo puede pasar en ciertas dinámicas, pero en el interior esa como yo no quiero hacer eso porque si me voy a ir por la puerta de adelante, no me voy a ir por la puerta de atrás. O sea, que en el momento que yo salga, nadie me va a quitar lo bailado, nadie va a decir es que esta persona fue hizo una canallada o hizo algo que no debía o cómo es posible esto, ¿ok? Sin valorar un poco el esfuerzo, la integración o el esfuerzo mutuo o el tiempo o la dinámica
desde lo positivo, obviamente, porque no todo es malo, porque más allá de una idealización siempre hay momentos positivos que son genuinos, no son idealizados. Claro. Entonces, cuando ya tú decides decir adiós, goodbye, que te vaya bien, hacerlo por la puerta del frente. Saliendo por la puerta del frente, chévere, fue un placer, adiós. O fue un placer vivir este ciclo, de aquí para adelante, que te vaya muy bien, de aquí para adelante, chévere, pero a lo bien, no a lo mal. Porque haces más daño haciéndolo a lo mal que haciéndolo a lo bien. Correcto. Y aparte de eso, porque pues una de en sí de las cosas que también tenemos que tener en cuenta en esta parte, es que cuando también, por ejemplo, hemos disculpado a veces a otras personas de cosas que han hecho, también hemos idealizado esos retornos. ¿En qué sentido? De ahora sí le creemos que la situación vaya a cambiar o que le voy a dar una oportunidad. Tipo de relacionamiento cambiará. ¿Por qué? Porque idealizamos según como nosotros también nos percibimos por dentro. ¿En qué sentido? Si a ti te dicen algo de esto no lo hagas de esta manera porque causa daño, tú obviamente no lo vuelves a hacer porque aprendiste la lección y piensas que bueno, fallaste esa vez, aprendiste la lección y ya no volverá a pasar. Exacto. Esa misma, vamos a decir, condición que tú sientes dentro de ti o esa misma decisión que tú asumes dentro de ti para con las acciones que vayas a hacer sabiendo lo que va a lastimar o no, también se la adjudicas idealizadamente a esa otra persona. Y ahí entra, piensas que esa persona va a obrar tal cual como tú también lo estás haciendo. O tal pero cual como tú también lo ahí hiciste. entra un poco esta norma o esta ley que se generó en un estudio científico psicológico en donde te decían que el 90%, 95, 99.5% de los conflictos entre las personas era porque un sujeto A asumía un comportamiento de un sujeto B, pero no había una comunicación. ¿Ok? Entonces, te voy a poner un ejemplo claro. Botar la basura el miércoles. El sujeto A asume que el sujeto B va a botar la basura el miércoles. Pasa el primer miércoles, no la botó, va el sujeto A. Va el segundo miércoles, no la botó el sujeto B, va el sujeto A. Pasa el tercer miércoles, el sujeto A se obstina y va y la bota. Pasa el siguiente miércoles, el sujeto A está obstinado, pero el sujeto B pregunta, ¿a ti qué te pasa? Y el sujeto A empieza así, ¿por qué la basura? ¿Por qué tú? ¿Por qué tal? Pero tú a mí no me dijiste o no caímos en cuenta que tú pensabas que yo le iba a votar los miércoles. Y automáticamente se desestima el conflicto. Ojo, también hay que tener en cuenta que hay personas que, aunque no lo digan, asumen que tú tienes un sentido común para entenderlo. Pero hay personas que no lo tienen. Sí. Hay personas que se manejan desde él. Si tú me dices a mí, oye, es que hay que botar la basura y que estos son los horarios para botar la basura, sobre todo aquí en España. Aquí se bota la basura de noche de entre 8 y 11 o a las 2 o a la punto cardinal cuando el sol esté en modo central. Ok. Pero es así. Tocando la constelación de Orión, sí. con Sagitario. Cuando llegas allí, ahí no es al lado. En ese momento es que va a botar la basura. O los cristales. Y si tú no tienes, si el sujeto B no tiene ese conocimiento, ¿cómo carajo va a accionar? Bueno, pero a veces pasa que... Entonces dentro de eso, yo estoy poniendo algo básico, ¿no? Sí, pero a veces pasa que sí que se le ha comunicado a ese sujeto B. Obvio, y el sujeto B dice, vale, la primera semana la baja y la segunda lo deja y la tercera lo deja y la cuarta la deja. Sí, pero yo te estoy hablando... Yo te estoy hablando de una primera vez. Claro. O sea, ya tú después de que lo dices por primera vez, porque a ti nada más se te cae el pedestal una vez. No, se te cae. No, se te puede caer muchas veces. Pero la primera vez la madura. Por ejemplo, sí, claro. El detalle es que, por ejemplo, vamos a suponer, el coso es resistente. Ajá. Vamos a suponer que no era de cristal. Ok. Vamos a poner el santo. El santo no era de cristal, era de plástico de esos malos. Un plástico temu. De las piñatas. Ajá, ok. No, que esos plásticos malos no es porque cuesta. Claro, pero quiero decir que se caían, los aplastaban. Ok. Bueno, ese. Y ese es el que tienes por santo. Ok. Entonces se te cae el pedestal y
se le mete una patica, pero sigue bien, lo vuelves a poner. Y así va, hasta que llega un punto donde se ha caído tantas veces que ya está deformado. Ok. Eso es lo que pasa muchas veces cuando, a pesar de que has comunicado, ese sujeto B sigue sin sacar la basura. O saca la basura en las 2 primeras semanas y ya después no lo hace más. Claro. Y el sujeto A tiene que volver otra vez a la dinámica, saco la basura, saco la basura, saco la basura, vuelvo a explotar. Y entonces el sujeto B vuelve a decir, ah, sí, pero bueno, esa es tu culpa porque tú volviste a sacar la basura. Claro. Y si la volviste a sacar era porque entonces quizás no era verdad lo que me estabas diciendo que yo también tenía que sacar la basura, sino que solamente es tu tarea y la tienes que hacer tú. Claro. Entonces es ahí cuando comienzan esos procesos. Los procesos de idealización no ocurren una sola vez y no ocurren solamente con una sola persona. No, yo lo sé. Lo que pasa es que estamos poniendo un ejemplo como para que puedas entender dentro de esta filosofada. Sí, a ver, pero procesos de idealización es que pienses que una persona, por ejemplo, no tiene maldad, no actúa desde cierta maldad, no actúa desde cierta manipulación para beneficio en sí de lo que está requiriendo. ¿Puede hacerlo de una manera inconsciente? Claro que sí. El 80% de las personas hacemos este tipo de cosas desde el inconsciente, del no saber realmente el pulso que nos está dando. Ahí te están activando dentro, aquí en la parte de atrás te están dando y tú estás golpeando. ¿Pero por qué estás haciendo? No lo sé. No lo sé. Como el gatico, es como el gatico. Exactamente, ese es el pulso de tu accionar en cuanto a las características de ciertas personalidades que tienen ciertos personajes, porque cada personaje tiene características, tiene una personalidad diferente al otro. Por ejemplo, tú no eres igual como hija que como hermana. No. A pesar de que tienes el mismo avatar. Sí. Tienes la misma vestidura, el mismo personaje. El rol. Pero el no rol te comportas de la misma manera. No te comportas de la misma manera de hermana como amiga. No. Y no te comportas de la misma manera cuando eres amiga como hija. Entonces, como madre. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Cada personaje tiene características únicas. A pesar de que digamos, pero somos la misma persona. No somos las mismas personas. Y cuando hablamos de personajes, también hablamos de roles, ¿ok? Porque el rol, personaje, básicamente es lo mismo. Esto me hace acordar de lo que yo le digo siempre a mis alumnos cuando empiezo una clase, ¿no? Cuando daba clases en Venezuela de forma presencial, yo les decía a ellos en la primera clase, yo les decía, miren muchachos, yo aquí estoy en modo profe. Aquí soy la profe que les vengo a dar esta materia y que vamos a tener esta evaluación. Que usted le caí bien y quiere hacer terapia conmigo, chévere, pero aquí no soy la psicóloga, aquí soy la profe. Al terminar la clase me dice, profe, mire que a mí me gusta, ¿qué tal? Como usted habla, ¿podemos hacer terapia? Venga, vamos. Y si llegan a terapia conmigo, yo le digo, ve que aquí estoy, modo psicólogo. Y aquí soy la psicóloga que te va a tratar, y en el instituto soy tu profe. Y así sucesivamente me fui creando como que esa manera de cuando estoy en terapia estoy en modo psicólogo, cuando estoy en clase estoy en modo profe, cuando hago teatro estoy en modo teatro, cuando estoy en casa soy yo, modo imperfecta como le llamo yo. Porque vivir solamente en un solo tipo de rol a veces es cansón, tanto para uno como para las personas que tienes alrededor. Es correcto. Y la psicología en algún punto del camino te enseña a que tú puedas manejar esos roles. Claro. Porque una de las cosas que te desdibujas cuando eres estudiante, y si tú que me estás escuchando eres estudiante de psicología o estás recién graduado, te vas a identificar, es que uno cree que después de que uno pasa por esa materia, que en mi caso fue teorías de la personalidad, donde te abren acá la mente para expandírtela y poder tener esa visión clínica, esa visión de psicólogo para tu trabajo, pasas por la vida haciendo un escáner a todas las personas que te aparecen por enfrente. Y eso, en cierta medida, cuando uno está estudiando es como que divertido, porque tú vas viendo aquí, vas viendo allá y vas aprendiendo, pero a la hora del té puede ser cansón, porque ahí estás gastando energía, ahí estás gastando un poco de tu trabajo mental, hay cansancio y hay muchas cosas. Entonces, es una habilidad que la vas adquiriendo con el tiempo y te vas dando cuenta que no todo el tiempo hay que ser psicólogo. Es correcto. Que todo el tiempo hay que estar tu familia, que tus amigos, que tu pareja, que las personas que tienes a tu alrededor, tu círculo cercano,
tienen una ventaja, que tienen una persona con un superpoder, el superpoder de poderte ayudar a gestionar algo. Pero esa persona que tiene el poder de gestionar algo también tiene su parte humana, que también se quiebra, que también va a terapia, que también tiene ese momento en donde te dicen, ay, pero no parece porque tú eres psicólogo. No, hermano, también somos seres humanos. Es Y correcto. en algún episodio creo que lo dije. Pero aprender a que los roles no se tienen que mantener en el tiempo, sino tener esa habilidad, que es la habilidad que te da la actuación y el teatro, de poder jugar con la interpretación de los roles. Porque la forma en cómo nosotras nos tratamos no es la misma forma que yo trato a José Alfonso, No, al nene, no. o la misma forma que Eve trata a José por su mamá. Porque Claro. yo soy la tía de José y ella es la mamá de José. Correcto. Entonces, aquí lo importante es precisamente, primero, entender que aquí cada uno jugamos con personajes, cada uno tenemos avatares que vamos creando, a pesar de que yo le digo avatar al cuerpo, porque realmente es el que te permite experimentar la experiencia de lo que estás viviendo en esta vida. Y en cada vida que venga, ustedes saben que yo creo en las reencarnaciones y todo eso. Entonces, el cuerpo lo vas a ir cambiando por cada vida que vengas, pero es el que te permite experimentar precisamente todo lo que hay a tu alrededor. La comida, el gusto, el deseo, el placer, los olores, los sabores, los colores, las sensaciones. El cuerpo es el medio, es el vehículo para que puedas experimentar todo eso. Pero a pesar de que vamos creando, de que tenemos ese único cuerpo, vamos creando diferentes avatares, y me refiero a cuando tú juegas un videojuego, te creas un avatar dentro del videojuego. Sí. Y cada vez que tú entres a una partida, puedes de pronto escoger o el mismo o puedes cambiarlo. Por ejemplo, vamos a suponer, cuando jugabas Street Fighter o jugabas Mortal Kombat, ya sé que se me cayó la cédula, no pasa nada. Cada vez que entrabas podías o al Sub-Zero o a Spider o al otro. Exactamente, a pesar de que ibas a desempeñar la misma acción. Y me refiero a la misma acción era jugar, pelearte, no sé qué, y ganar. Pero podías hacerlo desde diferentes avatares. Lo mismo hacemos nosotros en la vida. Desde que nacemos hasta que morimos, vamos creando diferentes personajes y avatares que nos permitan transicionar una etapa de nuestra vida. El que más se adapte para el proceso donde estamos trabajando. Porque por lo menos, vamos a suponer, necesitas un avatar que sea extremadamente dedicado, disciplinado. Entonces vas a buscar de entre todo el reglón que tú tienes, te vas a crear dentro de ti un avatar que sirva específicamente para eso. No es el mismo que vas a utilizar para ir a hacer CrossFit. Exacto. Entonces, a eso me refiero, que cada quien va creando. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos estos avatares dentro de nosotros, todos vamos creando personajes. Ciertamente, al pasar ciertas etapas, ciertas fracciones de nuestra vida, hay avatares que también hay que desechar, porque esto lo expliqué también en un episodio, dije, a veces llegamos a un momento donde tenemos un cúmulo de avatares que ya no podemos cargar, y por eso también es como, hay que cuando hacemos borrar memoria, reestructuración en el armario. Claro, borrar memoria. Cuando tienes demasiadas cosas en el teléfono que te dice almacenamiento lleno, pues llega un punto donde te dice almacenamiento de personajes lleno. Por favor, eliminar memoria. Entonces te toca agarrar los personajes que fueron más de relleno y comenzar a eliminar. O personajes que quizás en su momento te sirvieron porque eran Rambo y te sirvieron para su supervivencia en su momento, pero que ya ahorita lo que te hacen es hacer cortocircuito con el personaje que necesitas para ahora. Claro. Entonces, eso. Y cuando creamos esos personajes, tenemos que reconocer que las mismas personas que están afuera interactuando con nosotros también los hacen. Y esos personajes, probablemente nosotros, a ese que nos está mostrando en ese momento de nuestra vida, le estamos colgando cosas y accesorios que son de nuestro personaje. Exactamente. Y es a eso a lo que llamamos idealización. Le colgamos accesorios, gafas, no sé qué, bichas y cosas que son nuestras a ese personaje que no le pertenecen. Exactamente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las idealizaciones. Ojo, que el que tú idealices no quiere decir que la persona no tenga capaz que su personaje o el que está proyectando contigo no tenga características negativas, nocivas, tóxicas. Probablemente las tienen. Lo necesario aquí es reconocer cuando estás idealizando a esa persona, a pesar de que todo a tu alrededor te está diciendo que hay muchas características negativas, que tal, que no va a salir bien, que esa persona tal, y tú sigues idealizando por encima de eso a ese personaje.
Totalmente, así mismo es. Y para cerrar, vamos a ir cerrando un poco este episodio para como que quitándoles la idea que pueden estar teniendo en la cabeza de voy a andar por la vida pasando un escáner a ver a quién estoy idealizando. No, esto es un proceso totalmente inconsciente. Sí. Esto es un proceso totalmente que uno va viendo. ¿Cuál es nuestra recomendación? Me atrevo a decir nuestra recomendación. Que prestes atención a lo que te dice la gente que está fuera de la dinámica que tú estás idealizando. Que si estás yendo a terapia y el terapeuta te está indicando algo, que también te lo está diciendo un amigo, el primo, el sobrino, el hijo, el hermano, ¿ok? Prestes atención, porque en algún punto del camino no pueden haber 5 locos y un cuerdo. ¿Ves? Entonces, como no pueden haber 5 locos y un cuerdo, si 5 personas distintas que no están conectadas entre sí me están diciendo, está pendiente de esto, venga, voy a estar pendiente de esto. ¿Ok? O voy a poder prestar atención a este tipo de situación que me están mostrando. O voy a desestimar o no. ¿Ok? Porque muchas veces actuamos desde el impulso, desde el dar un paso adelante, desde el dar eso, hablándolo románticamente, ese salto de fe. Y cuando damos el salto de fe, el trancazo que nos damos al caer en el piso, Es correcto. queda uno espatillado así como que... esto como que no, este no era el salto de fe que tenía que dar, ¿no? Sigo teniendo fe, nunca la pierdo, como dice una amiga, nunca pierdes la fe, pero con más cuidado, con más determinación y con más cautela. Ese del golpe y cuida es más válido en este momento que nunca. Sí. Hasta que dale que el golpe avisa. Hasta que dale que el golpe avisa, exactamente. ¿Algo más que decir? ¿No? No. Perfecto, chévere. Y con esto... vamos a darle por finalizado este episodio, no sin antes agradecerles estar allí, darle like, activar la campanita, suscribirse, compartirlo a todo aquel que usted crea que tiene que escuchar este par de locas con licencia para curar, con licencia para curar, como me dijeron a mí en la universidad, hablando y conversando de manera cotidiana, sin mucho filtro y sin muchas palabras muy rebuscadas, de esas cosas que en el día a día tenemos. Sí, sin tanto parapeto y sin tanta parafernalia y hacértelo ver todo tan bonito como en las redes, porque tampoco estamos esperando, ni queremos ni pretendemos que nos idealicen o nos vean como mentoras, gurúes, maestras y coach, y no. Nosotros lo que queremos es que tú encuentres y entiendas que dentro de ti realmente están las herramientas para gestionarte a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, que eres tú quien tiene el poder absoluto sobre ti y solamente tienes que realmente abocarte a ti con ayuda de profesionales para que encuentres esas herramientas que siempre las vas a tener allí para cada tramo de tu vida a lo largo y ancho de toda tu vida. Y recordarte siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo episodio. Sigue pensando, sigue cuestionando. Y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.